En el año 1949 se creó el Consejo de la UE. Era la primera piedra de los cimientos de una futura Unión Económica y Social Europea. Este Consejo de la UE se creó después del desastre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la Primera, después de que los Estados europeos decidieran que no podía volver a ocurrir algo así. Y este Consejo de la UE tuvo una continuidad en el año siguiente con la CECA. Los principales países europeos habían decidido tener comunicación, concordia y también ir mejorando la forma en la que se relacionaban y los ciudadanos se podían mover y también estrechar los lazos económicos, fundamental para que los países se lleven bien. Pero la CECA, una idea francesa, iba un paso más allá. Era nada menos que la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que fue un gran éxito. Carbón y acero. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Fijaos que ya en el año 50 se consideraba que esta unión económica de aquellos asuntos vinculados a la energía fundamentales para los países, industria pesada, carbón para generar energía y acero para la industria, podían ayudar a una pacificación de Europa cuando todavía los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial estaban calientes. Y esto fue un gran éxito también, una gran audacia la que tuvieron las personas que promovieron esta unión porque consideraron que teniendo intereses comunes en la producción de las materias primas para crear energía y para la industria, era más difícil que los países pudieran entrar en conflicto y que además pudieran trabajar de una manera y en una comunicación más constante. Y esto acabó en el año 57 desembocando en el Tratado de Roma, que provocó que hubiera una comunidad económica europea, el germen de la Unión Europea salía de ese lugar, pero también una CEA de la que hemos hablado menos, que era una comunidad europea igualmente para la energía atómica. Porque ya en ese momento, año 1957, se consideraba la energía algo fundamental para el progreso e igualmente también se consideraba que la energía atómica podía ayudar a reducir la dependencia, ojo, del carbón e igualmente también del petróleo, que son bienes en Europa escasos, no tanto el carbón, que Alemania tiene mucho de eso, y así nos ha ido y así nos va, sino también con el asunto del petróleo. Y estamos hablando, como digo, de hace ya más de medio siglo en lo que se empezó a hablar con este tema. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y la Comunidad Económica Europea, que básicamente es un invento que se acabó refrendando con fuerza en los años 80 cuando entramos nosotros para mejorar el libre mercado y la libre circulación de mercancías e igualmente también mejorar las libertades de las personas, se está chocando en los últimos tiempos con una política, en lo que se refiere a la UE, extremadamente agresiva con el asunto de las emisiones de CO2, a pesar de que la Unión Europea no es una entidad estatal, digamos que es un organismo, una unión de estados, pero con un nivel todavía de soberanía muy importante respecto a las otras grandes potencias que hay en el planeta que compiten en la Unión Europea por los recursos del planeta y también que son los grandes emisores de CO2 y del resto de residuos gaseosos que pueden estar contribuyendo para el cambio climático. Esto es la región de Estados Unidos de América, la región de China y Rusia. Estos tres grandes emisores de CO2 están por delante de un cuarto que sería todo el conjunto de la Unión Europea, que, como digo, luego tiene realidades y tiene situaciones muy distintas dentro de la propia Unión. Y la cuestión es que nos topamos de repente en verano con un presidente del gobierno que dice que se va a quitar la corbata, a pesar de que solo unas horas antes, solo unas pocas horas antes, nos estaban vendiendo de que España no estaba consumiendo energía por encima de sus posibilidades, palabras textuales, como si hubiera algún país en la Unión que estuviera consumiendo energía por encima de sus posibilidades. Bueno, puede que alguno haya, pero como tienen dinero de sobra para hacerlo, pueden hacerlo perfectamente, y me refiero a los países nórdicos, y nos encontrábamos de repente con una especie de cartilla de racionamiento energético preventivo y anunciado por el que los ciudadanos de este país, España, vamos a tener que pasar por ese aro. Y nos encontramos efectivamente que todo esto afecta muy enormemente a ciertos niveles de libertad de las personas, pero especialmente del mercado, puesto que se obliga a las empresas a tener sus climatizaciones a unas temperaturas determinadas, se obliga a los comercios a tener que apagar los escaparates obligatoriamente y no poder elegir sobre ello. Y de momento lo que estamos viendo además es que a los políticos les viene muy bien y muy interesante, han descubierto una manera de tener a la población bastante bien sometida y tranquilita con el asunto de las emergencias que siempre tenemos. Y esto se traduce también, por ejemplo, en algo tan tonto y tan estúpido y aparentemente separado como cuántos decretos ley o decretos leyes, según quien lo diga, se han puesto en vigor, se han puesto en marcha en los últimos años. Cuando lo miras y te das cuenta de que durante toda la historia de la democracia en España, en los últimos 4 años es en el momento que más decretos ley se han aprobado, o lo que es lo mismo, más normas impuestas directamente sin pasar por los canales habituales parlamentarios y
los canales que nuestra propia democracia tiene para controlar lo que los gobiernos del Estado imponen sobre los ciudadanos. Todo eso resulta que te encuentras que se está saltando cada vez más, además de otras muchísimas señales respecto al control de las libertades individuales y toda una serie de medidas también que están por venir, entre las que en todo este entorno tremendamente revuelto que tenemos por la situación de Ucrania y especialmente cómo afecta esto a Alemania, nos tenemos que encontrar con bulos como ese de que nos iban a cortar 3 horas la luz al día o tenía el Estado potestad para hacerlo en este próximo invierno, cosa que, como digo, es un bulo del que te hablé, no del bulo, sino de la medida, en un vídeo anterior en el que te explicaba respecto al disparate energético de España cómo hay la posibilidad de que las empresas más electrointensivas y que tienen que producir su propia electricidad puedan voluntariamente detener su producción y el Estado, si hacen eso, les tiene que indemnizar, lo cual es una manera, digamos, indirecta de subvencionar a grandes empresas que pueden acabar cerrando o incluso yendo más allá, quebrando si no pueden producir sus materias primas, como por ejemplo la industria de la cerámica y otras tantas que consumen, como digo, muchísimos recursos energéticos. Así que es una medida justamente para ayudar y proteger a estas empresas para que puedan seguir produciendo, o si no pueden, porque el coste de la energía está loco, eventualmente, si se detienen, que el Estado les esté dando una ayuda. No tiene absolutamente nada que ver con que tú enciendas o apagues la calefacción en tu casa y que tengas o no un interruptor. Como tampoco tiene nada que ver que el Estado te diga que te van a vigilar o que van a poner un control de las calefacciones y que hay que ponerla a una determinada cifra, nadie va a venir a tu casa a mirar a qué temperatura has puesto el termostato, faltaría más, ni nadie va a venir a revisar tu factura de la luz. Pero la cuestión es que todo esto, entonces, si no es eso, ¿qué es lo que es? Y lo que es una práctica bastante fea y que parece que a la que los políticos se están aficionando a altísima velocidad, que es empezar a estrechar nuestras libertades y empezar a meterse en, digamos, espacios en los que nunca antes se habían atrevido para meterse. Y para eso parece que tienen una gran excusa para seguir con esta regla, para seguir con esta tendencia, para seguir con esta linde, que es sin duda el asunto de la pandemia, el asunto del COVID. Bueno, hemos visto que con una situación excepcional como fue la situación de la pandemia, los estados, y también el nuestro, restringieron enormemente nuestras libertades. Todos obedecimos como corderitos, pues porque nos estábamos jugando la vida en ello, teóricamente. Y luego vimos igualmente también, pasado a toda esta situación de emergencia, en la que en cierta medida hay que darle el beneficio de la duda a los estados y a ciertas medidas que son, podríamos decir, bastante molestas o bastante incomprensibles, porque no sabíamos exactamente qué estaba pasando, pero ahora sí sabemos bien qué es lo que está pasando y qué es lo que había pasado y qué es lo que puede ocurrir en el futuro, porque ya nos hemos dado de bruces con estas realidades a las que no estábamos ni acostumbrados ni entrenados, y lo que hemos visto, entre otras cosas, que todas aquellas cosas que nos contaron eran completamente ilegales y que no hay ningún tipo de potestad en nuestra Carta Común, en nuestra ley suprema, que es la Constitución, no hay suficiente base jurídica con lo que se hizo como para hacer ese recorte de las libertades y en lo que se traduce, que es en detenciones y en multas, que luego se ha demostrado que eran papel absolutamente mojado. Pero resulta que parece que nuestros políticos le han cogido el gusto a esto de la excepcionalidad y, terminada el asunto de la pandemia, entre comillas, en el sentido de restricciones de la economía y de la libertad de movimientos, nos hemos metido en otra pandemia, que es la de la energía, y ahora ya no estamos en un cambio global, no estamos en un cambio climático, sino que estamos, y la palabra y el texto y el mensaje es lo más importante de todo, nada menos que en una emergencia climática. Una emergencia climática que parece que es constante y en la que cada fenómeno meteorológico extremo se siempre justifica con el cambio climático y precisamente con esa emergencia climática que hace incluso que los mapas del tiempo, que antaño se dibujaban de una manera, ahora se dibujan de otra. Y efectivamente todo parece que es ya una emergencia en la que estamos a punto de destruirnos, estamos a punto de desaparecer y poco a poco se nos va programando en la mente para que vayamos reaccionando como sumisos igualmente a todo este asunto, un asunto de la energía que específicamente en un país como España no tiene ningún tipo de influencia porque por motivos aleatorios y también por motivos de cosas que se hicieron en el pasado, a nosotros nos afecta muy poco, por lo menos mucho menos de lo que le afecta a otros países. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar estas medidas si para nosotros no nos hacen falta? Bueno, primero de todo la tenemos que tomar por motivos políticos y entre comillas de solidaridad, o dicho de otra manera, aquí tenemos que restringir el consumo de energía, primero de todo porque estamos totalmente enchufados al dinero que nos va transmitiendo la Unión Europea para poder seguir aquí funcionando, poder hacer que nuestra economía funcione, ayudas, subvenciones, todo tipo de réditos que nos da la Unión Europea y nosotros a cambio obedecemos en lo que nos mandan, hemos perdido la libertad de decidir simple y llanamente porque somos adictos, somos yonkis
del dinero, entre comillas, fácil que la Unión Europea le da a nuestros políticos para que aquí sigamos tirando ante la inoperancia que tenemos como país, como Estado y sobre todo la posibilidad de labrar, de allanar un futuro para el Estado. Así que somos rehenes pues de nuestra deuda y de nuestras propias políticas y de una economía renqueante desde hace ya demasiados años. Así que bajo ese punto de vista nos tenemos que solidarizar también para que los políticos de aquellos lugares, sobre todo Alemania, justifiquen ante sus ciudadanos unas medidas con el ejemplo que los europeos, los españoles, estamos dando también para con ellos. ¿Veis? Lo está haciendo todo el mundo y lo hacen por el bien común y así se pueden introducir más estas medidas en esos países que, como digo aquí, no deberían de ser necesarias, pero nos las están pasando por el aro porque no nos queda más remedio. Para eso nos tienen bien ataditos en corto con el tema de la deuda. Pero es que con el asunto del consumo energético es verdaderamente flagrante porque cualquiera diría que estamos consumiendo energía más que nunca o por encima de nuestras posibilidades, y si miras en las estadísticas te encuentras que en España llevamos una década en la que el consumo energético prácticamente está en una línea que podríamos decir horizontal, con sus subidas y sus bajadas por supuesto, pero que tocamos pico en los años 2007 y 2008 y desde entonces, y estamos en el 22 con todo el progreso y el avance que ha habido tecnológico, no hemos vuelto a alcanzar esos niveles de consumo energético per cápita. Te das cuenta también incluso que hay muchos países que tienen un consumo energético muy superior que el nuestro y que en España no es un país en el que tengamos un consumo de energía especialmente alto. Nos parecemos a Portugal, que está por debajo, y nos parecemos a Italia, con el que prácticamente empatamos, y nos parecemos a otros muchos países. Que muchos de estos países que promueven, los más radicales a la hora de promover la reducción de emisiones de CO2, además de tener muy poca población, tienen unos consumos energéticos disparatados, entre otras cosas, porque les gusta tener la calefacción puesta a unas temperaturas en el invierno en el que puedan ir descalzos y en manga corta durante todo el invierno. Así que no es cierto en absoluto que estemos consumiendo más energía, de hecho estamos consumiendo menos. Y lo que sí que es cierto es que se ha avanzado mucho en lo que se refiere a la eficiencia energética en nuestros hogares y por eso la hemos hecho descender. Y más teóricamente que tendremos que hacerla descender, pero la cuestión es que cuando miras las gráficas y miras los descensos del consumo energético, siempre están vinculados a crisis económicas. Y esta es la primera vez en la que esto va a cambiar, se van a poner los elementos al revés, o lo que es lo mismo, las carretas delante de los bueyes. O lo que es lo mismo, parece que estamos provocando una crisis económica a fuerza de reducir nuestro consumo energético y por culpa del precio de los recursos energéticos. Y esto es algo que históricamente no habíamos visto en muchas décadas, desde la crisis energética del petróleo en el año 73, y la gran pregunta y la gran cuestión es que cuando toda esta alerta energética pase, cuando todo esto haya desaparecido, que esperemos que sea en poco tiempo, ¿cuántas de estas medidas se van a quedar y cuántas de estas restricciones van a obligarnos a mantenerlas simple y llanamente porque, bueno, pues tocaba hacerlo? Todo esto vinculado con la reducción de las emisiones de CO2 y cómo Europa, con el Fit for 55, con la reducción radical de las emisiones de un 55%, que ha ido aumentando con el tiempo las ambiciones, mientras nos estamos topando con una realidad que va completamente en contra, está haciendo que los ciudadanos estén cada vez más estrangulados. O lo que es lo mismo, y dicho también de otra manera, como también otros grandes países, como por ejemplo Rusia, están aprovechando esta autodebilidad o debilidad autoimpuesta para imponerse y someternos cada vez más y hacernos más dependientes y hacernos más la cama, puesto que efectivamente estamos demostrando grandes debilidades, grandes agujeros en nuestra estrategia de defensa y crecimiento económico con esta estrategia de reducción de las emisiones de CO2. Y entre medias, se supone que arranca una nueva economía, la economía verde, que es una gran inversión y que todo el mundo, en todo el mundo, este cambio impuesto de normativa respecto a las emisiones y cómo influye en la forma en que generamos la energía, tiene que generar una nueva economía gigantesca de la que algunos se va a aprovechar. ¿Cuántos? ¿En qué medida? ¿En qué medida esto va a calar en la población? ¿O lo contrario? Es lo que está por ver. Así que sí, queridos amigos, lo que quiero decir y afirmo es que nuestra pseudodemocracia, porque no vivimos en una democracia, cada vez lo es menos, y que con este asunto de la alerta climática, sobrealerta por el asunto de la invasión de Ucrania, estamos viviendo un momento en el que podríamos dirigirnos a un confinamiento 2.0, de nuevo un confinamiento ficticio, que lo que busque al final es seguir restringiendo nuestras libertades, libertades que pasadas las supuestas amenazas, algunas reales, otras no, nunca podrían volver con nosotros. Nada más, espero que todo esto haya quedado suficientemente claro y nos vemos en un próximo vídeo en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, adiós.